días, Santiago, ¿cómo estás? Me alegra verte hoy con otra entrega de Construcción Verde, mitos y realidades. Hoy estaremos hablando mucho sobre este tema del paisajismo y de toda parte del diseño exterior y cómo la estructura, antes de meternos en el mundo del interior y de la construcción y de todos estos aspectos que la gente habla, es importante entender la conectividad un poco de la estructura con el resto. Así es, Jorge, muy buenos días para ti y para todos los que se van a ir conectando. Es un placer estar en este espacio contigo y bueno, seguir compartiendo cosas bien interesantes de la arquitectura, ver pues, sus mitos, sus realidades y pues bueno, vamos a comenzar a hablar de algunas pues, técnicas, algunas cosas que podamos llegar a tener en cuenta pues al momento del diseño, la construcción, el mantenimiento del exterior de nuestros proyectos para lograr así pues una sostenibilidad pues holística, completa y por supuesto integrada. Entonces, pues vamos al inicio con lo que estuvimos hablando en el anterior encuentro. Entonces voy aquí a compartirles. Y con eso pues damos inicio pues a este espacio que hemos preparado. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que yo entiendo pues, al exterior de los edificios al momento de que se comienzan a diseñar este tipo de espacios, teniendo en cuenta pues también la vegetación, la biodiversidad que existe en nuestro entorno y la importancia que radica en ella pues en seleccionar aquellas especies pues también nativas pues debido a que se deben de adaptar al paisajismo y al entorno en el que van a estar. Entonces aquí pues, tenemos algunas recomendaciones, algunos beneficios por los cuales pues, el seleccionar especies nativas pues tienen diferentes beneficios como lo vienen siendo pues, resistentes a enfermedades o plagas, pues debido a que este tipo de especies pues al ser nativas ya se han acostumbrado a su entorno, se han acostumbrado pues a lo que son algún tipo de enfermedades o plagas que pudieran llegar a haber y por ello generar una resistencia. Entonces este tipo de beneficios son los que podemos llegar a encontrar pues al seleccionar especies nativas pues por el hecho de que generan resistencia y además tampoco no estaríamos nosotros trayendo algún tipo de especies que puedan llegar incluso a enfermar otras. Sirven por supuesto también para lograr que otro tipo de especies como la fauna y flora silvestre pues también de la región pues se vea integrada y tienen mayor resistencia también a temas de temperaturas extremas. Por ejemplo, no es lo mismo tener especies de fauna y flora en diferentes condiciones de temperatura en donde puedan llegar a simplemente morir en un poco tiempo pues por el hecho de no haber seleccionado pues de una forma correcta pues cuál es el tipo de especie. También logra filtrar grandes cantidades de agua. Hay diferentes especies que pueden llegar a generarnos a nosotros beneficios pues al momento de filtrar agua y ser agentes catalizadores por supuesto de agua y por supuesto también como lo vimos anteriormente con los techos verdes que funcionaban los techos verdes para lo que es la filtración de agua, evitar inundaciones y también por supuesto generar un proceso de filtrado. También otras características son este tipo de especies alternativas pues de un determinado lugar es probable que se conozca cuál es su consumo de agua, entonces no estaremos incurriendo en colocarles más o en colocarles menos. Y también pues están encargadas de regular como tal el ambiente. Algunos datos interesantes que podemos conocer aquí son el tipo de especies que están presentes pues, en cada región, en cada ciudad, en cada entorno en el que nos podamos mover. Y es por ejemplo el caso de Colombia, que actualmente hay más de 5.736 especies de árboles nativos y en la ciudad de Bogotá, pues en la mayoría de localidades tienen más de 200 especies diferentes de sembrados. Entonces, ¿qué te parece, Jorge, ese tipo de datos importantes de tener en cuenta? Pues al momento de plantar un árbol, que no solamente quisiera plantar un árbol normal, sino que saber cuál es el tipo de árbol pues idóneo para ese entorno y por ello pues también es importante tomar buenas decisiones desde el diseño para que cuando se llegue al mantenimiento pues por supuesto no incurramos pues en algún tipo de deficiencia o incluso en desperdicios. Es que lo que hay que mirar, muchas personas en Estados Unidos, en Canadá, entienden muy bien esto porque pues tenemos las estaciones.
Entonces hay una serie de plantas que las llamamos evergreens, que quiere decir que están durante todas las estaciones, pero hay otras que son propias de cada una de las estaciones, que están más en el verano, y en el invierno ellas desaparecen y toca volverlas a sembrar. Entonces es un poco lo que pasa cuando no utilizamos plantas que son, digamos, propias de la zona donde se está desarrollando el proyecto y de las condiciones de las que se están desarrollando el proyecto. Adicionalmente a eso, vemos, por ejemplo, en los pastos o en las gramas, o este tipo de cubrimiento verde, que por ejemplo acá en Estados Unidos te preguntan, ¿tiene sombra o no tiene sombra? ¿Está en las zonas bajas de Estados Unidos, o sea, pegados a México, o está en las zonas altas pegados a Canadá? Y hay diferentes tipos de gramas para ese tipo de condiciones. Entonces, si en un tema tan sencillo, por así decirlo, tan fácil como la grama, existe este tipo de análisis, imagínense ustedes para temas como las flores y etcétera. Nosotros una vez en un proyecto que hicimos, se nos ocurrió que queríamos tener un mariposario, o sea, que hubiera mariposas, etcétera, y que parecía genial que los dueños disfrutaran de ese espectáculo. Y no se imaginan lo difícil que fue. Pues la idea sonaba sencilla, ¿no? Bueno, entonces traemos mariposas o orugas que se vuelven mariposas, en fin, sonaba pero fácil. Pues resulta que para que las mariposas se den, las hojas de las plantas donde ellas van a vivir tienen que ser determinado tipo de plantas que resistan su peso, que ellas se puedan alimentar, porque ellas tienen que estar ahí para después convertirse en mariposas. Y tiene que haber todo un ciclo y que no haya depredadores que les permitan pues volverse mariposas, en fin. Entonces es increíble cómo la naturaleza funciona y está conectada. Entonces, por eso cuando hoy se habla de dar abrigo a la fauna y silvestre, es simplemente tener continuidad y conectividad con todo el sistema ambiental que hay ahí, sin contar de que estos aspectos de paisajismo, la idea es que se vean bonitos, que tengan como un sentido estético. Entonces también se requiere cierto conocimiento local de cómo estas plantas se pueden combinar en diferentes tamaños, etcétera. Aquí el paisajismo es toda una profesión, un arquitecto que se dedica solo a eso, y que estos arquitectos tienen que entrenarse en las especies locales y crear un paisajismo, un paisaje precisamente para darle valor a la propiedad. Entonces, esto es un tema que tiene mucho más que ver, y como siempre hemos insistido, el ciclo de la vida del edificio es quien depende de sus costos. Entonces, lo costoso no es sembrarlo como creen, sino lo costoso es mantenerlo. Eso es lo que genera costos. Entonces las plantas locales, las plantas autóctonas generan mucho menos impacto económico, su mantenimiento es muy poco, es más estético porque pues ellas se dan por naturaleza. No hay que traer, hoy se murieron, vuelva y tráiganlas, porque ellas casi que naturalmente nacen, se mantienen y atraen un equilibrio de toda la fauna propia de la región. Así que esta es la manera correcta de conectarse a través de un edificio en la parte exterior, es con su paisajismo, y que ya vimos los techos verdes, la quinta fachada y también las fachadas, digamos las otras 4 fachadas, se conecten con el paisajismo. Jorge, tocas temas bien interesantes como el clima. Nosotros pues aquí en el trópico, pues el hecho de que las temperaturas constantes durante todo el año, siempre que experimentamos la misma temperatura y no hay esos cambios de temporada tan fuertes como los que ocurren en América del Norte, son cosas que hay que tener muy en cuenta, pues no solamente al momento de diseñarlo o de crearlo, idearlo,
sino que también pues el momento de su mantenimiento. Entonces son cosas bien interesantes, cosas también muy básicas, por supuesto que hay que preguntarnos como contratistas, como dueños, como gestores del proyecto, pero que también puede marcar una gran diferencia en que el proyecto pues sea por lo menos estéticamente agradable, o sea un proyecto en el que pues desafortunadamente pues pueda tener algún tipo de inconveniente pues por el hecho de no haber pensado desde un principio cuáles pueden llegar a ser esas implicaciones en el entorno, pues el tipo de vegetación que está o no está dentro del proyecto. Aquí podemos ver del lado izquierdo pues unos simples consejos que nos da el Consejo Forestal Urbano del área de Houston, una guía para plantar árboles del tipo de raíz idónea, pues identificando lo que son un tipo de árboles, si están sanos o no están sanos, y pues cuáles pueden ser las raíces o cuáles pueden ser como esas pues ideas claras que podemos tener al momento de seleccionar un árbol, de si es idóneo o no por el tipo de raíz, y pues si la raíz está enferma o es una raíz sana. Este es un documento que se puede encontrar fácilmente en internet, es una guía muy completa del tipo de árboles y del tipo de vegetación que existe en Houston, en Estados Unidos, y algunos consejos, cuáles son como algunos, cuáles son la fauna, la flora de origen autóctono, como lo comenta Jorge, y pues teniendo en cuenta ello, pues tomar decisiones y acciones a partir de ello. Entonces, cada ciudad también tiene sus diferentes guías de cuáles pueden llegar a ser pues su vegetación idónea para los diferentes proyectos, pues teniendo en cuenta condiciones climáticas o de entorno, y por ello pues invitamos a que las personas puedan pues tener en cuenta este tipo de guía, no solamente para esos proyectos que vayan a salir o que vayan a surgir nuevos, sino también, ¿por qué no desde nuestro hogar comenzar a tener en cuenta este tipo de cosas? Porque, pues como vimos anteriormente con los techos verdes, también se comienza a ver la tendencia de que las personas pueden encontrar dentro de sus terrazas pues un lugar idóneo para cultivar, incluso pues teniendo pues en cuenta el tipo de cultivo y teniendo en cuenta pues el tipo pues de vegetación que se quiera tener. Entonces, bueno, vamos aquí a continuar con la siguiente. Y ya es en cuanto a fases constructivas, pues también teniendo la misma relación de diseño, y que desde un diseño se parte de esto, y pues teniendo en cuenta pues las condiciones como lo que son pendientes, suelos, áreas, paisajismo, y a partir de ello pues también pues saber cuáles son sus impactos, no solamente en el entorno, sino también en las personas. Entonces aquí podemos ver pues un dibujo muy fácil de entender, bien interesante, en donde pues de forma visual ustedes van a poder identificar como por ejemplo lo que son trampas para sedimentos, de este tipo de sedimento que normalmente cae de los árboles, normalmente son raíces, son hojas, y que en algunas ocasiones incluso pues tapan lo que son las cañerías de las ciudades, y por ello vemos grandes ciudades que se inundan por haber contado por supuesto con algún tipo de esta trampa de sedimento que no haya sido colocada o que no haya sido pensada. Y pues el hecho de nosotros incorporar en las ciudades lo que es vegetación, pues también hay que entender cuáles son los ciclos de esa vegetación, cada cuánto cambian hojas, cada cuánto cambian raíces, cada cuánto se les puede llegar a estar cayendo diferentes ramas, y cuál es su implicación en las ciudades. Hay ciudades que simplemente pues por el hecho de no tener un buen control de trampas de sedimento se pueden llegar a presentar problemas de inundación, si las ciudades pues por supuesto su clima pues cada cierto tiempo pues está generando temas de lluvias durante el año, y por ello pues diferentes talleres de biorretención que pueden llegar a ser idóneos para ese tipo de vegetación que tengamos en los parques o tengamos en los diferentes plazas, etcétera, y que pueden contribuir por supuesto a la hidratación pues de tipo de plantas sin necesidad pues de aspersión. Entonces, Jorge, me gustaría pues, conocer tu opinión de esta gráfica, de cómo se puede llegar a traducir en construcción pues unas mejores eficiencias, pues, teniendo en cuenta esto que vemos como un monitoreo constante, una iluminación inteligente, un diseño que permite, pues por supuesto, que en el mediano y largo plazo no haya inundaciones generadas por los diferentes residuos orgánicos o que puedan llegar a sacar los diferentes árboles o vegetación, y también cuáles pueden llegar a ser como las implicaciones pues con las personas en general. Este es un gráfico donde muestra, digamos, la relevancia de lo que es la naturaleza para lograr mostrar cómo ayuda, digamos, a que la ingeniería y la construcción
impacte menos las condiciones iniciales. Entonces, para nosotros los ingenieros lo más difícil que es muchas veces es este tema de los taludes y que sean estables. Y es muy importante evitar la erosión, ¿no? Entonces la erosión es que el agua, cuando llueve, se lleve parte del suelo y lo lleve consigo. Entonces se ven las aguas, digamos, como llevan barro, entonces se ven negras, se ven oscuras y no se ven transparentes. Ese proceso de erosión es terrible porque el agua se lleva a la tierra fértil, por así llamarlo, y la conduce a las tuberías y la saca a los ríos. Entonces los ríos se ven turbulentos, se llenan de sedimentación, y eso también llega al mar, y entonces los barcos ya no pueden entrar a los puertos y hay que dragar para que los puertos funcionen, para que los ríos funcionen, etcétera, ¿no? Entonces, no es simplemente esos sedimentos, esa tierra, llamémoslo así, que queda, sino que si no se evita, estamos generando unos daños muy grandes en toda la cadena. Por eso estas plantas que se colocan ahí en los taludes, en esta inclinación gris, lo que busca es evitar la erosión de ese suelo que tiene diferencias entre lo que se construyó, esa vía, esa carretera, etcétera, con otra parte que se está utilizando en las vías peatonales y de bicicleta que ahí se muestran. Entonces hay una función muy importante de evitar que el agua se vaya, ¿sí? Cuando hablamos de los techos verdes, es lograr que el agua se quede y continúe su ciclo hídrico. Cuando yo mando el agua fuera de la región, lo que estoy haciendo es cambiando los ciclos hídricos, y todo esto afecta el cambio climático que estamos hablando, el subir los niveles de los mares que están afectando muchas ciudades, etcétera. Subir la temperatura porque tenemos menos lluvias, tenemos menos nubes, todo esto se va generando. También, como podemos ver, se utilizan las plantas y las especies naturales nativas, por ejemplo, como separación entre una y otra vía. Vemos en las ciudades cómo buscan que los separadores de las vías puedan llegar a ser verdes, ¿sí? De tal forma que se le dé otro aspecto y también se esté manteniendo la calidad del aire. Entonces la única forma de nosotros tratar de mantener calidad de aire es reducir las emisiones y tener más plantas. No hay otra manera técnica de hacerlo. Entonces todo esto que se muestra en esta gráfica busca es esa retención, mantener el agua, como por eso vemos ahí agua como va hacia adentro del suelo, y se trata de mantener ahí para afectar lo menos posible las condiciones existentes. Miren que en la parte baja, donde está la zona amarilla y verde, ahí muestran como unas pendientes para que el agua vaya donde están las plantas y esta baje al subsuelo, del lugar de que se vayan unas tuberías y complique todavía aún más, lleno de sedimentos como está pensándose. Entonces la parte de sedimentos se encuentra arriba porque es donde toca digamos hacer la retención de estas partículas, es donde empieza la fuente, y la fuente es esa agua que cae en la vía, que ya no puede entrar al suelo porque el concreto del asfalto no se lo permite. Entonces se llena de tierra y trata de irse a través de las tuberías de nuevo hacia el mar y hacia los ríos, etc. Entonces esto se está buscando con este cuadro explicar cómo la importancia de la vegetación para retener y mantener el agua en los suelos permeables, ¿no? Exactamente, y es que aquí la importancia es entender que todo tiene una cadena, todo está relacionado, todo tiene un impacto positivo o negativo en el entorno, también en las personas. Entender pues que todo este diseño, estas ideas que estamos aquí mostrando, pues también tiene una implicación en diseño, pero también tiene una implicación en funcionalidad. Vemos como en diferentes ciudades pues un buen diseño pues incorpora todo este tipo de elementos
o en una ciudad, o en una casa, o en un entorno, o en un proyecto, pues el hecho de no incorporar este tipo de estrategias puede llegar precisamente a ocasionar inconvenientes en el requerimiento, ya sea de la misma ciudad o del mismo proyecto. Entonces, económicamente también tiene sus impactos. Es, por ejemplo, un dato bien interesante, en donde, pues, por el hecho de plantar árboles pues, en una casa, como lo veíamos en la anterior sesión, o tener acceso a vegetación, o tener acceso a naturaleza, puede llegar incluso a elevar, pues, elevar el valor de la propiedad hasta en un 20%. Lo que comentabas también en el aspecto pues, climatológico, en donde también pues, los árboles y la naturaleza cumplen también un papel y un rol importante para regular temperaturas, tanto al interior como al exterior de los edificios. Podemos llegar a tener ahorros hasta de un 50% al interior del edificio, si este tipo de árboles o vegetación es plantada de forma estratégica y bien pensada. Entonces, son este tipo de cosas bien interesantes que podemos estar pensando pues a partir de ahorita desde la construcción. Ahorita vamos a pasar a la siguiente fase, que es mantenimiento, y por ello también la importancia de pensar cuál es el tipo de mantenimiento idóneo que se les va pues a prestar a estos ecosistemas. Como lo hablábamos en un principio, me acuerdo muy bien, fue como una de las primeras sesiones donde comenzábamos a definir los ecosistemas, veíamos que había ecosistemas de todo tipo. Este es un ecosistema que se está creando en este espacio, de crear un ecosistema en el que se comienza a ver la vegetación, su entorno, etcétera, y también el gestionar los diferentes residuos, tanto vegetales generados pues, a través de ellos. Es, por ejemplo, el caso de una ciudad aquí en Sudamérica, la ciudad de Sao Paulo, donde cada año la empresa de electricidad pública gasta 32 millones de dólares para lograr conservar, mantener o reparar lo que es la red eléctrica de Sao Paulo, por el hecho de que los árboles, sus diferentes raíces o sus diferentes hojas o sus diferentes componentes, pues lo que hacen es desafortunadamente causar diferentes daños a lo largo del año. Entonces, cosas como estas también debemos idear, de pensar que cuáles son este tipo pues, de gestiones adecuadas que tenemos que darles a las ciudades o a los diferentes ecosistemas que hemos creado, como lo son parques, como lo que son espacios verdes, como lo son techos verdes, como lo son pues todos estos que hemos hablado pues, en este espacio, y cuáles pueden llegar a ser sus buenas gestiones. Aquí podemos ver diferentes imágenes en donde podemos ver las personas recogiendo los que son hojas, los que son diferentes ramas, que desafortunadamente cada año también pueden llegar a estar causando pues accidentes, y de ello la importancia de, por supuesto, plantar árboles, conocer cuándo es idóneo plantar árboles, pero también cuándo es fundamental, por supuesto, quitar ese tipo de árboles que ya por cuestión de tiempo, por ser demasiado antiguos, pues también representan un peligro para el entorno en el que están. Hay árboles que simplemente se caen sobre un carro y desafortunadamente causan tragedias. Entonces la importancia también de tener un buen mantenimiento, no solamente pues, esta responsabilidad recae pues, en lo que son las alcaldías, en lo que son pues, los entes gubernamentales, sino también en las personas, o si es en un proyecto privado, pues también que haya un buen mantenimiento y correcto gestión de todos estos pues, residuos, que a fin de cuentas también si se hace una correcta gestión, pues dejan de ser desperdicios y pueden ser incluso aprovechables. ¿Por qué no aprovechar este tipo pues, de residuos vegetales que son pues simplemente pues, un residuo como es la madera, como lo que son todos estos residuos, y por qué no generar un aprovechamiento a partir de ellos? Entonces, Aquí, pues, esa es una perspectiva bien interesante, ¿no, Jorge? o sea, aquí a ver, aquí ya está entrando el otoño, ya estamos recogiendo hojas como la foto, y esa es una responsabilidad de cada dueño, y hay que recoger las hojas porque las hojas tapan todas las cañerías y tapan las canales de los techos, y una casa puede entrar el agua e inundarla por arriba porque las canales no estaban diseñadas, y también el agua que no se saca de la propiedad con las canales y con la pendiente
Eh, entonces genera una excesiva humedad en el suelo que puede afectar las fundaciones de las casas. Entonces aquí ese tema es muy importante. Todos los dueños nos preocupamos por mantener este mantenimiento, hacer este mantenimiento lo mismo que los árboles. La responsabilidad de los árboles es de los dueños, y las compañías también de seguros están todo el tiempo monitoreando, porque como decía, las caídas de los árboles terminan afectando la industria de manera fuerte, y un árbol que se cae encima de un carro de una casa, pues no solo es el daño, digamos, que pueda generar físico, sino también el daño económico que generalmente está dentro de unas pólizas que afectan pues las compañías de seguros. Ahora, esto se recicla y se vuelve abono. Y también una cosa que llaman acá el mulch, que es todas estas piezas de madera se colocan alrededor de los árboles para que cuando llueva esto retenga la humedad, y cuando el árbol necesite agua se encuentre en la humedad que hay alrededor de sus raíces, porque la grama o la tierra no retiene, pero estos partículas de madera en especial, y uno lo compra para poder colocar alrededor de los árboles y mantener la posibilidad de que se estén teniendo el agua que necesitan, para evitar tener que regarlos o sacar agua potable, tratada, etcétera, para regar los árboles. Entonces, todo esto, el mantenimiento y pensar como un ecosistema, pensar como un todo, no como una parte, es lo que hace que el tema del exterior sea tan fundamental en la construcción verde. Exactamente, Jorge. Bueno, vamos a pasar ya a la última parte, donde hablamos también pues, del mantenimiento y lo que son los sistemas de riesgo para poder tener pues, un mantenimiento y una constante pues, en su en garantizar lo que viene siendo el ahorro de este tipo de recursos, como lo es el agua, que también cumple un papel bien importante para poder mantener este tipo de espacios pues, limpios, bonitos, agradables. Y es por ello pues, un buen mantenimiento a partir de este tipo de sistemas de riego pueden llegar incluso a incrementarse hasta un 15% en promedio. Por supuesto puede llegar a ser más, considerando pues dependiendo del entorno, dependiendo de la ciudad, dependiendo pues también el país en donde se encuentre. Podemos tener por ejemplo ecosistemas aquí en Colombia o en Bogotá, en donde como lo hablábamos, más de la mitad del año llueve en Bogotá. Hay otras ciudades que simplemente no llueve aquí en Colombia. Es el caso también igual en América del Norte, donde también las condiciones climáticas pues favorecen por supuesto este tipo de ahorros, y pues también hacen que lo que es la factura, son de cuentas de mantenimiento de este tipo de lugares pues, se vea reducido. Entonces la importancia también de tener una buena tecnología, un buen sistema de riego que pueda llegar a estar monitoreado de forma constante, que nos pueda decir cuáles son esos consumos que estamos nosotros teniendo. Incluso hay sistemas pues, también que pueden llegar a utilizar un tipo de datos, y a partir de esos datos pues, nutrirnos para tomar decisiones estratégicas de saber cuándo regar, cuándo no regar. Incluso mucha de esta agua también es captada por agua de lluvia, entonces son aguas grises que también pueden ser esparcidas en este tipo de espacios sin dañar o contaminar las especies. Por supuesto, el mismo edificio puede llegar a generar algún tipo de agua, pero pues, tiene que pasar por supuesto por un proceso pues, de filtrado, de purificación o de limpieza, porque pues, si nosotros estamos colocando ese tipo de agua pues al exterior del edificio, en la vegetación del edificio, que estuvo en baños, que estuvo en lo que son lavamanos, en donde hubo contacto con jabón, pues por supuesto esto dañaría o quemaría por completo las especies. Entonces pues también es la importancia de tener un buen filtrado si se quiere hacer pues un edificio 100% sustentable, que su huella pues sea lo más baja posible, y también sus consumos hídricos sean pues eficientes, y también se pueda distribuir en otras partes, pero también la importancia de contar con buena tecnología de respaldo. Entonces pues no sé si tú quizás conozcas tecnología de punta que podamos tener quizás en ese tipo de proyectos, en los que la tecnología en este caso puede llegar a significar
pues ahorros en consumo, pero pues también en ahorros económicos. Pues mira, el riego es tan clave que se busca es que se recoja el agua lluvia para que se utilice en riego, ¿sí? Por los consumos tan grandes que están teniendo. Y esta aspersión que vemos en las fotos es una aspersión que tiene, que es eficiente en la medida en que están bien localizados aquí en inglés le llaman los sprinklers. Y lo que se programa para esto es la hora, por ejemplo, en Houston, en Florida, en California, se hace el riego muy temprano o se hace el riego al final del día para que el sol con el agua primero no seque el agua y segundo no afecte la vegetación. Pero ya no solo, o sea, los consumos son tan importantes que ya no solo se hace esto que estás viendo, no solo se hace con agua potable como en ese caso o reciclando agua lluvia, sino que ya se usa aspersores de aguas negras posteriores a la salida del pozo séptico, es decir, que les han sido removidos muchos de sus componentes contaminantes, pero siguen siendo aguas negras, o sea que tienen contenidos orgánicos, pero se hace aspersión, digamos, porque esto es un nutriente para los suelos. Entonces ya inclusive esas aguas que terminaban en los alcantarillados para ser recicladas, ya tenemos sistemas, nosotros hemos instalado un par de ellos con excelentes resultados, que abonan el terreno para permitir que las especies se estén alimentando de una mejor manera y que estén teniendo no solo el contenido del agua, sino también nutrientes naturales que les permiten alimentarse. Así que bueno, un viaje hoy sobre el paisajismo y su forma y su impacto y su contenido, que muchas personas ignoran la importancia de las plantas nativas, de su mantenimiento y de cómo evitar que el agua se vaya del sector donde está el edificio y mantenga un ciclo hídrico sano, y también bajar los costos de mantenimiento. Así que Santiago, bueno, fue un placer estar contigo y nos veremos en la próxima sesión de Construcción Verde, mitos y realidades por un planeta sostenible. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, gracias a ti y a todos los que se han conectado. Y hoy finalizamos este blog, entonces en una próxima sesión vamos a ver si inicio con un nuevo tema y pues continuar con esta difundiendo este tipo de conocimiento que de verdad es de suma importancia. Pues vamos comenzando a ver que la sostenibilidad tiene diferentes procesos, diferentes paso a pasos, y por ello por la importancia de comunicar. Entonces pues agradecerte mucho, Jorge, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Así será, cuídate mucho. Hasta luego, Santiago.